Hola mis hermanos, buenas noches, Dios los bendice. Una vez más, estamos aquí compartiendo la palabra el día de hoy, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno. Bien, hoy vamos a ver un tema que se llama la disciplina de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración para continuar en el ministerio, para que la iglesia sea levantada? Y hablando de la oración, vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias porque eres Dios fiel, Dios fuerte, y porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, sé tú dándonos palabras, sé tú hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les voy a compartir esta palabra. Se llama, nuevamente más les voy a decir, la disciplina de la oración. En 2 de Timoteo 2:20 dice la palabra de Dios, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pues bien, aquí se califica uno, tú te calificas a ti mismo, y un ejemplo que aquí le puse dice que los boxeadores son gente disciplinados en el ejercicio, pero nunca han desarrollado un carácter y ganan millones de dólares y por una u otra razón, después de 20 años de retirada, se encuentran en ruina, se encuentran en escasez, se encuentran muchos, ¿verdad?, en un estado de que realmente han perdido su fortuna que ganaron. Y te preguntas, ¿cómo es que sucedió todo esto? ¿Por qué? Porque no tenían un carácter a futuro, que pudiera sostener su vida futura. Se disciplinaron para ganar en el boxeo, pero no para vivir después de ganar una pelea arriba del ring. Y yo al estar haciendo esta enseñanza, ciertamente así es. Nos podemos disciplinar para un servicio, para un evento, pero ¿realmente nos podemos disciplinar en algo que nos sostiene, que es la comunión con Dios? Un servidor, un ministro cualquiera no llegará lejos sin una vida de oración. Al caminar en este tiempo, en la palabra de Dios, he visto mucha gente que se ha apartado después de sentirse o decir que está firme. La gente se ha ausentado. ¿Por qué? Porque no ha buscado la presencia de Dios. Servirá por un momento, pero no tendrá el fruto que Dios desea para él. Es más, yo le diría que mejor no sirva hasta que no tenga una vida de oración. Hay muchos que sirven en una iglesia, pero no tienen una vida de oración, no tienen una comunión con Dios. Y eso, a un tiempo, la gente se va, se aburre, se fastidia. Fue una de las primeras enseñanzas que dio el Señor. En Efesios 6:18 dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y yo por todo el pueblo santo. O sea, oremos por todos. Al tener esa relación con Dios, el intercesor, el que está orando, el que está teniendo una comunión con Dios, está siendo lleno de su espíritu, está siendo ministrada su alma, está siendo ministrado su espíritu, su corazón. Puede que pienses que tendrás que estar todo el día de rodillas, no trabajar, no ir a la escuela. Así como los judíos
y como los musulmanes. ¿Y cómo es esto?, te preguntarás. Está hablando más que de una actitud, de una acción. Tiene que ver con la actitud de tu corazón. Que tú en todo tiempo tienes que estar consciente que Dios mora dentro de ti. Al tener esa relación con Dios cada día, tenemos más esa intimidad con el Señor. Cada día estamos más conscientes que Dios está con nosotros, dentro de nosotros. En todo tiempo tienes que estar consciente de que el Espíritu Santo debe de estarte guiando en cada una de las decisiones que tomas a diario, hablando con Él. La gente que no tiene una intimidad, una oración, hace las cosas por hacer. Y puede decir que el servicio que está haciendo es un servicio para Dios. Pero, ¿acaso oró? ¿Acaso puso en las manos de Dios ese tiempo? Es por eso que Dios, Cristo, dejó dicho que oráramos en todo tiempo. Y rueguen. Y rogar es suplicarle al Señor. Aquí vemos cómo el Señor a través de la oración nos guía en cada una de las decisiones que tomamos. Dice, con toda oración. Hay diferentes tipos de oración. La oración para evangelizar, la oración de intercesión, la oración y la voluntad de Dios, la oración devocional, que es algo que cada uno que hablamos de Cristo debemos de tener, ese devocional con el Señor. Y la oración de guerra espiritual. Esa oración de guerra espiritual, realmente tenemos que tener una intimidad con el Señor, ¿saben? Muchos no le entran a la oración de guerra porque le tienen miedo al diablo, o porque no saben cómo hacerlo, o porque dicen, no es para mí. Pero el Señor aquí nos ha dejado específicamente cada una de las cosas de cómo debemos de orar. Y todo esto se reduce a orar en el espíritu o en el entendimiento todo el tiempo. Hablar en lenguas te fortalece, así como toda persona que hace ejercicio está fuerte por el ejercicio resistente. No te cansas y tienes más ánimo. La oración hace que tú permanezcas fortalecido en medio de la batalla. Dice, orando en el espíritu en todo tiempo. Y estar consciente de que Dios nos tiene que dirigir edificando al hombre interior. La oración hace que Dios edifique al hombre interior. A través de la oración el hombre viejo va menguando y el hombre nuevo, que es la oración, que es Cristo, que es el Espíritu siendo libertado, va siendo cambiado y transformado. La mentalidad va cambiando. Dice, entonces, nos habla aquí que es más que una actitud, es una acción. Tenemos que ponerle acción a la oración. El estar conscientes de su presencia en todo tiempo. Y cuando yo soy consciente de su presencia, me relaciono con Él a través de hablar de una manera ininterrumpida. No es como cuando vas de visita con un pariente y después te sales y lo dejas ahí en su casa y no te vuelves a acordar de Él hasta que decides nuevamente visitarlo. No, la oración nos hace estar meditando su palabra,
La oración nos hace que aún sea un conflicto muy fuerte, tenemos esa fe, esa confianza de que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque ya oramos, porque Él ya nos dio una palabra. A mí me gusta mucho una palabra que el Señor dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. A mí eso me fortalece, eso me ayuda, porque cuando tengo un conflicto en mi trabajo o sea cual sea, yo sé que Él está obrando. Y es parte de lo que yo he encontrado en la oración. Aquí no es así, aquí no es así, estás consciente en todo tiempo de estar en su presencia. Y cuando esto se desarrolla en ti, se te vuelve tan natural como el respirar. Vas en la calle, oras por su creación, te deleitas cuando de mañana ves las nubes, cuando oyes el canto de los pájaros, porque a través de la oración, a través de esa comunión con Dios, vas sintiendo cómo la presencia de Dios está en todo tiempo, hasta en un vaso de agua que te tomas. Aquí con el Señor no estamos de visita, aquí es permanente y nos acordamos de Él en todo el tiempo. Con Dios no somos visitantes, somos residentes. O sea, no estamos de visita. Si realmente tenemos esa vida, esa creencia, esa firmeza, esa posición que somos hijos de Dios, estamos bien conscientes que somos residentes en el reino del cielo. No somos visitantes. Vivimos ahí, moramos ahí, estamos con Dios conscientes que nos está dirigiendo en todo tiempo, conscientes que Dios está morando dentro de nosotros todo el tiempo. Significa estar orando, platicando todo el tiempo, con toda oración y súplica y ruego. Amén. ¿Qué es la oración? Es simplemente hablar con Dios acerca de lo que hay en mi corazón. Y es el medio que Dios dejó para comunicarnos con Él. Es el medio por el cual los planes y propósitos de Dios son declarados y cumplidos aquí en la tierra. A través de la oración podemos darnos cuenta que allí es derramado nuestro corazón para adorarlo, para servirle, para que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. La oración es la experiencia más placentera en la vida cristiana, porque después que se le encuentra el sabor de la oración, no podrás separar, son como los dulces para niños. Les das un dulce y quieren más y más. Así es la oración. Cuando descubres su rico sabor, querrás más y más. Por otro lado, Dios dejó la oración para que por medio de ella Dios pueda trabajar conjuntamente con el hombre. En Génesis 1:26, entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Señoré, Dios nos dio autoridad. Nos la dio para administrar y gobernarla. En Génesis 2:17 nos dice: menos del árbol y del bien no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Aquí dice: si pierdes la autoridad al desobedecer a Dios, se desconecta uno de Dios, pierde uno toda relación. Único mandato, no comer de ese fruto.
pues vemos cómo, en esta parte vemos cómo Adán y Eva perdieron el reino, perdieron la autoridad, perdieron todo lo que el Señor les había dado. Y Dios, ¿a través de qué? De no obedecer la autoridad de Dios. Y nosotros muchas veces podemos decir, no pasa nada. El creyente dice, no pasa nada. Dios ya me perdonó. Sí, Dios ya nos perdonó. Pero Dios nos está estableciendo su palabra para que nosotros realmente busquemos la oración, busquemos la presencia de Dios para que cada día nuestra vida sea transformada. Podemos hablarle a la gente de Dios, pero realmente, ¿cómo es mi vida de intimidad con el Señor? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Dice que se pierde la autoridad al desobedecer a Dios, se desconecta uno de Dios, pierde uno toda relación. Único mandato, no comer de ese fruto. Era el único mandamiento para dominar la tierra. Nos puso aquí para dominar. Él nos puso para dominar. Él nunca dijo, el Señor nunca dijo que Él iba a gobernar. Él nunca dijo que Él iba a señorear. Él nunca dijo que iba a tener dominio sobre los animales. Él dijo, ustedes lo van a tener. Esto Dios nos lo dio a nosotros a través de tener una relación con Él. No solamente es leer la Biblia, no solamente es dar mensajes, no solamente es cantar, no solamente es servir, sino es primeramente tener esa relación con Dios a través de la oración. Entonces eso nos indica que si Dios va a hacer algo en la tierra, nos necesita. Pues así es, Dios nos necesita, pero ¿realmente estamos siendo preparados? ¿O lo que estamos haciendo lo hacemos en nuestra carne? El hombre le cedió este derecho de dominar al diablo, al pecar, y Dios no puede ir a Satanás para decirle cómo se va a gobernar la tierra. No necesita, nos necesita al mandar a Cristo. Restaurará ese gobierno y nos da esa autoridad a nosotros, y otra vez podemos tener acceso para poder gobernar a través de la oración. Aquí una vez más el Señor nos dice que podemos gobernar a través de la oración. Si nosotros queremos un país bendecido, si nosotros queremos que toda delincuencia, toda corrupción, todo feminicidio se detenga, tenemos que ser hombres y mujeres de oración intercesores. Tenemos que levantarnos como esos soldados a pelear la buena batalla. La Biblia, basado en Cristo, Lucas 4, versos 5 y 8, dice la palabra de Dios así. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo, yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido. Y se lo daré al que quiera dárselo. Y si te arrodillas y me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le contestó, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Aquí este pasaje nos está hablando cuando el Señor está en el desierto,
cuando fue tentado por el enemigo, y como el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú oras, cuando tú estás intercediendo, es Cristo mismo a través de tus labios intercediendo. Es por eso que dice que nos necesita. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad en la tierra. ¿Quién le entregó la autoridad al hombre? Dios respeta la autoridad. Y si Él te puso a ti por autoridad, Dios va a ir primero a la autoridad. O sea, Dios no lo va a demandar. Así es que, oremos, mis hermanos, oremos. Debemos saber de autoridad, porque cuando tú violas una autoridad, te metes en problemas en las empresas, en la escuela, hasta te despiden por violar la autoridad. El diablo le dijo a Jesús que la manera de poder obtener la autoridad era a través de adorarlo. Finalmente la obtuvo la autoridad a través del sacrificio y cumplió la ley. ¿Dónde es donde el Señor cumplió la ley? ¿Dónde es donde el Señor retomó la autoridad y nos la dio? En la cruz del Calvario. Ahí fue. En Mateo 28, 18 y 20, la palabra de Dios dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. Háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es. La autoridad o la potestad nos es dada para ser discípulos. Cristo dice, una vez más volví a retomar esa autoridad y yo se las estoy dando a ustedes en mi nombre. Prediquen, bauticen, sanen, enseñen. Cosas mayores que yo hice, ustedes harán. La misma naturaleza obedecía a Cristo. ¿Por qué Dios nos tenía que dar autoridad? Porque Él sabía que tendríamos oposición para hacer su voluntad, para cumplir el gran mandamiento de hacer discípulos y de poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por esa razón, nos dio su autoridad. Cuando Cristo habló a la tempestad y la tempestad se detuvo, ahora, ¿por qué la naturaleza obedecía a la palabra de Cristo y a la voz de nosotros? Porque estas cosas fueron criadas con palabras. Cuando la naturaleza escucha las palabras, ella se acuerda. La naturaleza sabe por qué Dios crió las cosas con palabras. Y Dios dijo, ahora ustedes son seres espirituales. Van a poder hablar y enseñorear sobre toda la tierra. Entonces Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tomó otra vez la autoridad y se la entregó al hombre. Y ahora, una vez más, el sacrificio de Cristo cumplió dos cosas. La sangre de Jesucristo nos dio a ti y a mí acceso a Dios. Es muy importante. Hubo un doble propósito en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Es que nos estaba dando acceso a una vez más a Dios, pero al mismo tiempo le estaba dando acceso a Dios aquí en la tierra, una vez más a través del hombre. Un hombre entregó la autoridad al diablo y Jesucristo, hombre, vino para reconquistar una vez más
la autoridad que tenía el diablo y entregarla a nosotros. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de nosotros. Necesitamos, urge orar. El enemigo se opone para que no se cumplan los planes de Dios y desanimándote para que no ores, enfermándote para que te desanimes. Todo esto hace. Y cuando lo entendemos, entonces nosotros que hemos entendido, nos levantamos en oración para que Dios sane. Nos levantamos en oración para que Dios libere. Nos levantamos en oración para que Dios quite el desánimo. Nos levantamos en oración para que detenga toda peste, toda enfermedad. Nos levantamos en oración para que sean derribados toda fortaleza del enemigo, de secuestro, de feminicidio. Tenemos que orar, mis hermanos. Urge que nosotros nos pongamos a la brecha para orar, mis hermanos. Y se siga cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Los hombres y mujeres que no oran atrasan los planes y propósitos de Dios. Tu falta de vida de oración puede atrasar severamente tu vida de éxito. Sí, nosotros tenemos que orar para que se cumpla la palabra decretada en nuestra vida. Si tienes una mala disciplina de oración, estás atrasando tu vida de éxito. Dios necesita las oraciones de los santos para hacer cumplir los planes y propósitos aquí en la tierra. Si no, no nos hubiera dicho que oráramos sin cesar, que oráramos en todo tiempo. Amén. Pues yo le doy gracias a Dios por su vida, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, toque el espíritu de cada uno de los hermanos, Padre, de cada uno de los que escuchan, Señor, esta enseñanza. Con tu Santo Espíritu, Señor, ministra nuestro espíritu. Llénanos de ese espíritu de oración, con ese fervor y con ese fuego, Padre, para que, Señor, se cumpla el plan y el propósito que tienes, Señor, para la edificación de tu pueblo, para que se haga, Señor, conforme a tu voluntad, predicar la palabra, hacer discípulos, llevar el mensaje a todo aquel, los muertos sean levantados, resucitados, el cojo salte, Padre, para que cada uno, los labios se abran, Padre, porque solamente a través de la intercesión, a través de la oración, Padre, podemos hacerlo, Señor. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por la vida de cada uno, Padre, que escuchan esta enseñanza. Ministra su vida, provéelos de toda clase de bien. Despierta en ellos ese deseo, esa pasión, papá. En el nombre de Jesús por ti, por tener esa comunión, esa intimidad contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a recoger nuestras ofrendas. Bueno, mis hermanos, pues vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, así que yo te invito a que prepares tu diezmo y tu ofrenda. Y en Primera de Crónicas 29:14 nos dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y adelantito dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y es que esta palabra nos confronta a decir quiénes somos nosotros que podemos ofrecerte lo mejor de lo que tú nos has dado. Y es que tú te preguntarás,
O a lo mejor y nunca te has preguntado quién soy yo, Señor, para tener el honor de ofrendarte. En la época del Antiguo Testamento, eran pocos los que ofrecían las mejores ofrendas a los reyes. Y es que para los reyes era muy especial las ofrendas. Tenían que ser ofrendas dedicadas, ofrendas donde se dedicara tiempo, donde se dedicaran hasta el más mínimo detalle. Se tenía que arreglar, puesto que era para un rey. Entonces, imagínate qué tan delicada debe de ser nuestra ofrenda para Dios. Así que yo te invito a que prepares tus diezmos y tus ofrendas. Si tú ya los tienes preparados, ponlos en tu mano. Y si todavía ahorita no puedes tener tu ofrenda en las manos, solamente ora por lo que el día de mañana vayas a ofrendar. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque ¿quiénes somos nosotros para poderte ofrendar? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Qué esfuerzo tenemos, Padre? ¿O qué honor tenemos para ofrendarte, Señor? Espíritu Santo, te damos gracias porque de lo tuyo hemos recibido, Señor. Y de lo tan grande, de lo tan valioso que ha sido recibir de ti, Señor, así nosotros damos nuestra ofrenda. Bendecimos nuestro trabajo, que es muy valioso, Señor. Bendecimos el trabajo de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, Señor, que al igual es valioso, Padre, porque de ahí, Señor, tú nos lo has dado para ofrendarte, Señor. Bendecimos, Señor, las pensiones, bendecimos, Padre, cada uno de los esfuerzos, Señor, que tú haces, Señor, que tengamos para poderte ofrendar, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Y porque dice tu palabra, Señor, ¿quiénes somos nosotros para poderte ofrendar voluntariamente si no es por tu Espíritu, Señor? Hoy te damos gracias, Padre, porque de lo recibido de tu mano hoy te damos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, mis hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. Te esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Y pues si tú eres servidor, recuerda llegar antes. Y bueno, pues estamos despedidos. Hasta luego.